Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 9 de esta serie Cristo Supremo y Centro de Todo. Todos hemos recibido y seguimos recibiendo y recibimos diariamente los beneficios de la electricidad. Si necesitamos calor, pues nos provee de calor. Y si necesitamos frío, pues nos provee un buen frío con el aire acondicionado. Si necesitamos luz, pues nos da luz. Y si necesitamos energía, pues también nos da energía. La electricidad es una sola, pero incluye todo. Sin embargo, la electricidad tiene que estar presente donde la necesitemos. Ya sea que usted esté en la casa, en un lugar de trabajo, en una fábrica. Si únicamente la electricidad se encontrara en la planta generadora, en la central eléctrica donde se produce, no tendría nada que ver con nosotros. El Señor, amado, nos lleve a experimentar a Cristo en este aspecto subjetivo. Él es el centro, Él lo es todo. Sin embargo, debemos experimentarlo de una manera subjetiva, interna, independientemente de todo lo que Él sea y de cuán bueno y cuánto incluye. Mientras no lo experimentemos, mientras no lo experimentemos de una manera subjetiva, no tenemos eso en nuestras vidas. Él no será nada para nosotros hasta que no lo experimentemos de un modo subjetivo. Cristo, en el aspecto objetivo, está muy lejos de nosotros y no tiene nada que ver con nosotros. Pero alabamos al Señor porque hoy Él está en nosotros. ¿Se relaciona, amado, usted todos los días con el Cristo subjetivo? ¿Lo experimenta así? Cristo, más que una persona objetiva, debe ser para nosotros una persona que tenemos de modo subjetivo. Entonces podremos experimentarlo y disfrutarlo. Hoy en día Él no solo está con nosotros y cerca de nosotros, sino que está también dentro de nosotros, aún más. Estando en nosotros, Él está muy a la mano, muy disponible. Así que debemos experimentar al Cristo subjetivo que está disponible y a mano para nosotros. El Señor nos debe ayudar y debemos ver la necesidad de contactar al Señor orando en el Espíritu. Que el Señor nos lleve, hermano, a tener la experiencia de contactar a ese Cristo subjetivo que lo incluye todo para nosotros. Ahora, ¿cómo contactar al Cristo que lo incluye todo, al subjetivo que mora en nosotros? Ya hemos visto lo que Cristo es en sí mismo y lo que Él es para nosotros. Él es el centro, Él es la cabeza, la vida y la esperanza. Él es una persona que experimentamos de una manera muy subjetiva. Cristo es más una persona que experimentamos de modo subjetivo que una persona objetiva. Nosotros tenemos que conocerlo y experimentarlo como el Cristo subjetivo. Todas nuestras experiencias de Cristo se basan en un verdadero conocimiento de Él en el aspecto subjetivo. Nuestra necesidad más urgente hoy es conocerlo de modo subjetivo. Si deseamos llevar una genuina vida de iglesia, es preciso que comprendamos que todos los asuntos relacionados con la vida dependen de que experimentemos verdaderamente al Cristo subjetivo. Ciertamente tenemos al Cristo que es central y universal, quien lo incluye todo y es subjetivo, pero ¿cuál es la manera apropiada de contactar a este Cristo? Esto es algo que se revela en las Escrituras y también es algo que muchos cristianos de experiencia han visto con mucha claridad. Sin embargo, el común de los cristianos no entiende muchas veces de este asunto. Muchos cristianos no saben esto de contactar a Cristo de una manera viva y práctica, de disfrutarlo internamente, de experimentarlo como su maestro, como su guía y como su todo. Amados, Cristo es el Espíritu vivificante. Ante todo, debemos saber que si queremos contactar a Cristo, al Cristo vivo, al Cristo subjetivo,
tenemos que conocer lo que es Él. No estamos diciendo quién es Él. No, decimos conocer lo que Él es. Hablar de lo que Él es diferente a hablar de quién es Él. Por ejemplo, si usted ve una mesa de madera, usted puede decir que esa mesa está hecha de madera. Así que diremos, esa mesa es de madera. ¿Qué es Cristo? Debemos conocer primero lo que Él es y luego sabremos cómo contactarlo. Si sabemos lo que es, podemos saber cómo contactarlo. Leemos en 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. La palabra hecho modifica tanto al primer Adán como al segundo. Este versículo habla de dos Adán, el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán fue hecho alma viviente. El primer Adán fue hecho alma viviente. El postrer Adán, Cristo, fue hecho espíritu vivificante. La palabra griega ahí traducida para vivificante es una forma verbal del sustantivo vida. O sea que Cristo es el espíritu que da vida, o el espíritu vivificante, o el espíritu dador de vida. Esto es muy importante. Hemos sido enseñados acerca de que Cristo es Dios, el Señor, la cabeza, el amo y muchas cosas más. Y todo esto es una verdad, pero tal vez nunca se nos enseñó que Cristo es el Espíritu. Nos enseñaron que el Espíritu Santo es parte de la deidad, pero jamás se nos enseñó que Cristo es el Espíritu vivificante, el Espíritu dador de vida. Hay otros versículos que nos confirman el hecho de que Cristo es el Espíritu. En 2 Corintios 3:17 se nos dice: el Señor es el Espíritu. Según el contexto de este versículo, el Señor aquí se refiere a Cristo el Señor. Usted lo puede ver allí, estamos hablando de 2 Corintios 3. Puede verlo en 2 Corintios 2:12, también los versículos 14 y 15, el versículo 17, en el capítulo 3, los versículos 3 y 4, el versículo 14, el 16, y en el capítulo 4, el versículo 5. Esto es una prueba contundente de que en la Biblia se nos dice categóricamente que Cristo es el Espíritu. Luego tenemos Romanos 8:9. Y allí leemos: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Primero dice: el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y luego dice: si alguno no tiene al Espíritu de Cristo. Primero tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y luego cambia al Espíritu de Cristo. Esto demuestra que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. No debemos considerar los dos espíritus diferentes. Ahora, en el versículo 10 leemos: pero si Cristo está en nosotros o en vosotros. Mire qué interesante. El versículo 9 tenemos el Espíritu de Dios. Luego tenemos el Espíritu de Cristo. Y en el versículo 10 dice Cristo mismo. ¿Será que estos, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y Cristo mismo, son tres o son uno? Por supuesto, amados, si leemos el contexto de este pasaje, comprenderemos que estos tres son uno, son lo mismo. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo es Cristo mismo. Así que estos versículos nos permiten saber con certeza que Cristo es hoy en día el Espíritu vivificante, el Espíritu dador de vida. Luego miramos allí en Juan 6:63 que lee así: el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es este Espíritu que da vida? La respuesta la encontramos en 1 Corintios 15:45. Fue hecho el postrer Adán Espíritu dador de vida. Vamos a dejarlo hasta aquí, amado, y continuamos en el siguiente audio. La gracia del Señor sea con vosotros.